...385 grados, buenas noches. Nos encontramos en una entrevista con Constanza Guarneros. Usted se va a preguntar, bueno, ¿por qué ahora se intercambian los papeles? Bueno, ahora va a ser el anecdotario desde el punto de vista o desde la historia, desde la anécdota de Constanza Guarneros. Constanza, buenas noches. Hola, buenas noches, Toño. Así es, que qué raro se ve esto, ¿no? Raro, te decía yo el otro día cuando tú me entrevistaste, se siente un poquito raro, pero la verdad es que el anecdotario es una idea de Constanza donde los periodistas dejan huella. Y es que hay muchas cosas que el periodista vive cuando cubre la nota y que nosotros no somos los protagonistas, pero hay muchas cosas muy interesantes que después en el anecdotario puede surgir. Constanza, ¿cómo surge que tú seas periodista? Toño, fíjate que digamos que yo creo en el destino, creo que traes ya marcado una línea desde que naces, porque pues siempre he sido inquieta y terminando la preparatoria yo recuerdo que pues mi mamá siendo ama de casa no estaba como tan involucrada en el tema de como de las universidades y yo escuchaba en la radio, en ese entonces escuchaba en la radio que venía la convocatoria de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y yo hacía changuitos que mi mamá no se dé cuenta que viene lo de la convocatoria de la UAT porque mi intención era estudiar turismo. En la preparatoria estudié, ya ves que te dan una especialidad, estudié el tema de la especialidad de turismo y yo quería darle continuidad a esa intención porque pues me imaginaba que estudiando turismo iba a andar por por muchas partes del mundo y eso a mí Turisteando. turisteando exactamente, y eso a mí me emocionaba. Entonces, cuando ya pasó el tema de la universidad, recuerdo que le dije a mi mamá, oye mamá, pues voy a seguir estudiando, quiero estudiar. Y me dijo, ella, chécate la convocatoria. Y le dije, pues, ¿qué crees que ya pasó? ¿Cómo? ¿Cómo que ya pasó? No, bueno, pues para no hacerse la larga, pues venía y me dijo, y turismo estaba en ese entonces enlazada con la Universidad del Altiplano, que era turismo y periodismo que había. Y entonces fuimos a turismo y la colegiatura en turismo estaba en 130 pesos. Pero pues te ofrecieron también la de periodismo. ¿Era un costo alto en ese momento? Sí, como Pero ahorita lo dices ahorita, y suena muy barato. sí, ahorita dices 1,300 pesos, representaba así como ahorita unos 13,000 pesos, Ujú. más o menos. Y entonces allá mismo en que estaba en Acuitlapilco, esa escuela, ofrecieron la carrera alterna, que era periodismo, y costaba 110 pesos. Y me acuerdo que mi mamá hizo sus cuentas porque pues teníamos a nuestra hermana mayor que estaba en secretariado en la Abraham Lincoln. Atrás de mí venía un año atrás, venía nuestra otra hermana que estaba en la preparatoria, Ana María. Tú venías 2 años atrás, venías también ya pisando la preparatoria. Y entonces mi mamá hizo sus cuentas y me dijo, no, a ver, no me alcanza para turismo. Y tampoco te voy a dejar que no estudies. Así es que hizo mucho esfuerzo y fue y me inscribió en periodismo. Un periodista. En la 20 de noviembre, ahí tenía Susana Fernández sus Oficina. instalaciones, sus oficinas. Y yo me acuerdo que le hice un berrinchazo de una semana. Recordabas que nos ponía una semana a hacer la cocina, otra semana la sala, los quehaceres de la los casa. dividía. Y me acuerdo que no hice nada. O sea, dije, no quiere inscribirme a donde yo quiero, pues no hice nada. Me acuerdo que incluso de manera tonta, pues de pronto azotaba la puerta, así que veían Muy rebelde la muy mujer. rebelde la mujer, ¿no? Pues me dijo, pues ni modo, no me alcanza, tienes que ser consciente porque vienen tus hermanos atrás, no eres la única. Y pues ya, se viene el tiempo y ya entro a periodismo. Para saber, Toño, que pues esta era mi profesión, lo que a mí me Tu gusta, mi vocación. vocación, más que nada mi vocación. Y pues entré a periodismo y pues éramos cohibidones, recordarás que de pronto Sí. éramos cohibidones porque pues la forma en que te educaban, que no te tenías que meter en las conversaciones de los grandes,
cuando lo hacías de pronto, pues yo recuerdo que mi mamá decía, ay, comadrita, vino a ver a mi hija, ¿verdad? Platique con mi hija y tú te quedas así como, chin, ya la regué. De pronto había pues nos cohibíamos, ¿no? Pues no podíamos como participar en las conversaciones de los grandes, pero pues ya estando en periodismo, pues ya empecé a ver, pues cómo se manejaba el periodismo, cómo era. Susana Fernández, la ¿Hasta ahí verdad. descubriste? As- O sea, no tenías ni idea antes. yo no tenía idea de lo que era el periodismo. En alguna ocasión, siendo inquieta, mi mamá recuerdo que fue a unas oficinas de Infonavit a ver el tema del crédito, de cómo iba el crédito de papá, y la XCTT estaba arriba de las oficinas. Y me dijo, mamá, tú te quedas aquí. Y como siendo inquieta, pues yo me subí a ver qué había y vi a los locutores, cómo estaban, recuerdo, las Las cabinas y cabinas. las mixer y todo ese asunto. Y como que fue lo único que yo tenía de idea del tema de comunicación. Pero ya estando en el periodismo, pues ya me empecé a involucrar. En el segundo semestre de la carrera, Edgar, él empezó desde el primer semestre. Conozco a Edgar Bueno, en el ahí periodismo. lo conociste en la escuela, Ahí ¿no? conozco a Edgar en la universidad, y él desde el primer semestre empieza a incursionar en el periodismo, en Radio Guamantla, y como que me empieza como a medio a jalar, ¿no? Como así como que unos pininos en Él todo XDTT. lo contrario, el desinhibido, el... Totalmente contrario, Ajá. así, él más, sí, más metichón, no más. Y entonces, pues empiezo una relación con él de noviazgo y me empieza como a medio jalar, pero no, no, no era como tanto mi interés, ¿no? Pero Todavía no te convencía en ese como momento. no me convencía, lo estudiaba, realmente mi mamá me dijo, a ver, no te vas a quedar sin estudiar porque no eres burra. No era yo de dieces, nunca fui de dieces, nunca, pero pues tampoco era de las de calificaciones bajas, era de unas calificaciones intermedias, digámoslo así. Y entonces me dijo, no te vas a quedar sin estudiar, tú tienes que seguir estudiando. Y bueno, ya terminando la carrera, en ese trayecto de la carrera, entré a XTT, a Realidades se llamaba el noticiero, como a hacer pininos. Ujú. Luego también en Radio Guamantla, pero unos pininos pues ni sabía ni redactar una nota, ni realmente te haces en la práctica. Y terminando en el 94, la carrera, terminó la carrera en junio del 94 y pues ya con una hija, a media carrera, Sí, es lo que te iba a decir, ya te estás sí, saltando esa ese etapa, inter. sí, siendo a media carrera, pues somos papás, nace mi hija mayor Naye, y fue muy complicado, muy complicado. Tuvimos que, en mi caso, hacía escritos a máquina, recordarás aquí frente a la Facultad de Filosofía y Letras, fui a colocar unos papeles para decir que se hacían escritos a máquina. Entonces, no había todavía computadoras, no había la tecnología con la que ahora tenemos. Y, pues me empezaron a llegar trabajos a Trabajo. máquina y que se me juntaban con el tema del mes cuando yo tenía que entregar trabajos De tareas. de tareas en la universidad, exámenes mensuales y los trabajos de la universidad. Pero sin embargo, pues yo decía, pues tengo que salir adelante. Realmente nunca como me fijé como una meta, pero tampoco me gustaba como estar quieta. Y entonces ya terminó la carrera en el 94, en junio. Intenté entrar al Universal. Me acuerdo que en esto de hacer pininos, intento entrar al Universal cuando había, digamos, monstruos del periodismo, Morales, Don Pedro Pedro Morales. Morales, estaba Carlos Villanueva, que después fue vocero del gobierno de Marco Mena, Sergio Enrique Díaz, que también era mi compañero de la universidad, pero que también desde el inicio de los primeros semestres incursionó en Radio Guamantla, creo que antes, desde que era niño. Entonces, pues ya ellos tenían una noción de cómo se ejercía Eran el más periodismo, avanzados. mucho más Pero avanzados. Constanza, perdón que te interrumpa, pero yo recuerdo que hasta esto que estás comentando, en el periodismo, la gente, los periodistas de ese momento eran empíricos Sí, y que ustedes que salían egresados de una universidad incluso eran mal vistos, ¿no? sí, Por así ellos es. y pues de alguna manera les ponían el pie, ¿no? Nos ponían el ¿Cómo, pie. cómo, cómo, cómo salir adelante ante esa situación? Pues que ellos eran los consagrados en ese Eran momento. los monstruos del periodismo, los Mata,
Don Ricardo Escobar. Ricardo Escobar, Pablo Morales, otros compañeros que se me va el nombre, eran los que ejercían el periodismo de manera empírica, no eran de profesión. Y entonces empezamos a salir las primeras generaciones de la Universidad del Altiplano. A mí me tocó en la tercera generación, y creo que la tercera generación fue como que la que mejor se colocó en materia de periodismo, porque estaba Sergio Díaz, estaba, este, ay, se me va el nombre de, Lalo Hernández, que incursionó en En Televisa. Televisa, Telemundo, América Montoya, que también actualmente tiene su medio y en ese entonces estaba en FM Centro, Adriana Dávila, que fue candidata al gobierno del estado, Senadora. senadora, ¿Ella fue tu compañera? fue mi compañera aula. de aula. Paco Conde, Edgar García, Víctor Ávila, que también ahora es el que nos defiende a los El periodistas, que tendría que defender a el los que periodistas. tendría que defender a los periodistas. Entonces, esta tercera generación fue como que la que mejor se colocó en medios de comunicación y éramos mal vistos, pues éramos los chamacos, éramos los Susanitos, ¿no? Así nos decían, los Susanitos, ahí vienen los Susanitos, ¿no? Como un mal apodo, ¿no? Como un Pero después fue hasta despectivo. primero Al fue despectivo principio, y después fue hasta como un orgullo, ¿no? así es, primero era como despectivo los Susanitos, pero después los Susanitos, pues creo que ocupamos esos espacios que había que ocuparse y ya fue, pues, cómo incursionamos. Fue difícil mi carrera porque incluso nos tocó vender quesos a mí y a Edgar, para poder sacar la carrera, para poder terminar la carrera de periodismo. Porque además tenemos una hermana mayor que vendía, que a eso se dedica. A eso se dedicaba. dedica. Pues mi cuñado se dedicaba a vender quesos y siempre, siempre la familia ha estado como unida, como que yo te apoyo, tú sube, tú esto. Y entonces, como ellos vendían quesos, pues fue la forma en que nosotros pudimos sacar la carrera de periodismo, vendiendo quesos, haciendo escritos a máquina y con mucho esfuerzo, ¿no? Y sobre todo con el gran apoyo de mis papás, porque fueron los que realmente nos apoyaron a terminar la carrera a Edgar y a mí, y pues, incluso hasta mantener a la hija, ¿no? De alguna manera, porque pues ahí venía la hija con nosotros. Ahí Era el venía de paquete pilón. completo, ¿no? Pero bueno, ya en el 94, ¿Eso fue un compromiso para salir adelante? yo creo que Que había los ser, papás te hayan sí, impulsado. sí, el hecho de estar con mis papás, viviendo con mis papás y estudiando la carrera y ya teniendo una hija, pues sí fue como, pues sí, había que echarle ganas, ¿no? Había que salir adelante, ya con una hija, con una gran responsabilidad. Y en el 94, en junio, termina la universidad. Y fíjate que entro al Sol de Tlaxcala porque me jugaron una broma. Vendiendo quesos, yo iba a la coordinación de prensa de gobierno que estaba ahí, donde ahora está la Secretaría de Economía. Sí. Ahí Habla del está, Congreso. a un lado del Congreso, y entonces yo iba a vender los quesos. De verdad que don Raimundo Vega, muy, muy, muy buena persona, pero todavía yo estoy muy agradecida con Jorge Luis Cuevas, que en paz descanse, porque pues él veía que yo llegaba con los quesos y les vendía a los funcionarios, a los trabajadores de ahí. Y recuerdo que en alguna vez había pues una salita donde se concentraban algunos reporteros, y después me enteré que ellos echaron una apuesta y que me jugaron la broma, una que después terminó siendo mi amiga, de ella, de Amahac. Y dije, se echaron, vamos a jugarle una broma a Constanza. Entonces llego y me dicen, oye, Constanza, ¿qué crees? Que en el Sol de Tlaxcala hay la oportunidad de que alguien te puedas incorporar. Pues yo me emociono, imagínate, Pues, tu carrera mi y todo. Y la carrera, y posibilidad. viendo, y sí, sí. Y ya me dan el nombre del director, incluso me dieron cita de espera tal día el director. Yo emocionadísima. ¿Quién era el director? Don Vicente Morales Galaviz. Y voy, me presento y para mi sorpresa había sido una broma de ellas. Entonces paso a hablar con el director, si me deja pasar y me dice, le digo, oiga, pues que la oportunidad. Y me dijo, no, aquí no hay ninguna oportunidad, estamos completos, no hay nada de oportunidad. Y yo, bueno, pues ya, muchas gracias, sí. Me salgo y regreso a prensa de gobierno y me encuentro a Edgar, que estaba trabajando ya ahí, y le platico y pues le da coraje.
y Edgar habla con Jorge Luis Cuevas, que en ese entonces era el director De de información. información. Entonces Jorge Luis Cuevas, después ya él me dijo, no, es que yo la veía muy trabajadora, viniendo con sus quesos y fue de muy mal gusto la broma que le hicieron. Y él habló directamente con don Vicente Morales para que me diera la oportunidad de entrar al Sol de Tlaxcala. Pero igual, Toño, también yo creo que todo se acomoda porque si no me hubieran hecho la broma, pues no, nunca hubiera ido O sea, que ni rencor tuviste a esa no, fíjate que de momento, pues intento de sí, burla, ¿no? de momento sí, sí me dio coraje, sí, sí, incluso, pues hasta ganas me daban de decirle sus cosas, pero cuando se da esta oportunidad que Jorge Luis Cuevas me dice, no se preocupe, vamos a ver la posibilidad. En ese entonces, pues el Sol de Tlaxcala tenía posibilidades de colocar a gente digo, la De coordinación prensa de prensa tenía la posibilidad todavía. sí, de colocar gente en medios de comunicación. Le habla, recuerdo que, véngase conmigo, entro con él a su oficina, entramos Edgar y yo, y le habla a don Vicente. Don Vicente, fíjese que tengo aquí una, una gran amiga, le dijo, y ya fue a verte, pero dicen que no hay oportunidad. Te la mando para que ojalá puedas ver su perfil. Sí, ya, llegué, ahí voy de De regreso el mismo regreso. día, ahí voy de regreso con don Vicente y me dice, bueno, no hay espacio, pero dado que Jorge Luis Cuevas se comunicó conmigo, vamos a ver la posibilidad. Y entonces sí, me dan la oportunidad de entrar al Sol de Tlaxcala prácticamente terminando la carrera y entro a trabajar y durante un año estuve percibiendo medio salario, porque me dijo don Vicente, a ver, vamos a abrir la posibilidad de que te incorpores. Hay otra persona, un hombre se llamaba Jorge, no me acuerdo el apellido del compañero, y me dijo, te vamos a dar de alta a ti, pero tú cuando recibas el pago, le vas a dar la mitad de salario. Y yo pues ya estando ahí, digo, sí, Sí. claro, claro, de cuando pues con los pininos no tienes experiencia, no tienes, pues me equivocaba, ¿no? Y cuando me equivocaba, don Vicente le hablaba a Jorge Luis Cuevas, oiga, su recomendada ya la regó, ya me ha hablado de don Jorge G. Luis Cuevas, me hablaba, oiga, siempre me habló de usted, oiga, señora, que no sé qué. Y ya, por favor, ya no la ríe. No, 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 pues cometes errores Sí, claro. involuntarios, ¿no? Y entonces ya, ya me dijo, por favor, ya no. Y ya pues fui corrigiendo esos errores, entré a municipios, cubriendo municipios, casi es normal que te manden a municipios, y empecé como a agarrarle el hilo, y ya terminé después de varios años coordinando la sección Cheutempan, la sección Apizaco, la sección Tlaxco, y en ese trayecto, bueno, ya, pues van cambiando de directores, llega el contador Serafín, y él como contador le gustaba el tema económico. De las fuentes más complicadas que me ha tocado cubrir ha sido el sector El económico, empresarial. el empresarial, porque me puso a hacer una plana donde había que ver los CETES, de cuánto era la variación diaria de los CETES, de ver las finanzas. Híjole, me costó mucho trabajo, pero pues lo logré. Ya ahí, no teníamos la facilidad ahora del chat o de que, o del Google. No, pues había que como pues ser más, no, pues era máquina todavía. toda máquina de escribir me tocó. Entrabas a la redacción a escribir y nos concentrábamos todos a una misma hora y el teclado bonito, ¿eh? Sí. Bonito porque escuchabas el teclado, ta, ta, ta. Los fotógrafos haciendo sus pies de foto, los reporteros haciendo las notas. Y pues ahí en el Sol de Tlaxcala estuve 16 años, o sea, fíjate cómo entro. Recuerdo que después de un año yo dije, bueno, pues yo creo que ya me deben dar. Ya se había ido Jorge, pero yo entregaba la mitad del salario a la cajera. Ujú. Y entonces entro a hablar con don Vicente, oiga, don Vicente, pues ver con usted la posibilidad de que pues ya se pudiera el salario completo. Y me dice, pero niña, pues ya don Vicente ya era una Ya, persona grande. grande. Pero niña, ¿desde hace qué tiempo que se fue este joven y tú ya era para que tuvieras el salario completo? Ya hizo una llamada a contabilidad y ya me empezaron a dar. Y ya te ¿En qué pagaron me completo. benefició? Y yo lo tomé como una oportunidad del medio salario, pues que viviendo ya con una hija, ya con una pareja y viviendo con tus papás, pues dije, bueno, que me den mi casa de Infonavit. Y así es, al año me dieron mi casa de Infonavit.
Y entonces ahí es como Tu casita comenzamos de Sololoy que le decías. mi casita de Sololoy, que la verdad que una casita bastante, con muy buena Muy sombra, buena sombra. muy buenísima sombra. Y entonces ya en el Sol de Tlaxcala, pues me mandan a la fuente económica y muy esporádicamente me mandaban fue muy corto el tiempo que cubrí el Ejecutivo, pero en ese trayecto del Ejecutivo me tocó cubrir a Sánchez Anaya. De pronto íbamos a una gira, él como presidente de la ANAGO, primero y de la CONAGO, pues iba a varias partes de la República y llevaba prensa tlaxcalteca, porque yo recuerdo cuando don Alfonso llegaba eran las reuniones de la ANAGO y la CONAGO, que eran los gobernadores de oposición, pues don Alfonso representaba como presidente de estas organizaciones pues a todos los gobernadores. Entonces, pues, la prensa nacional con los ojos en Tlaxcala y en el gobernador era la primera vez Fue un liderazgo que tuvo, ¿no? un gran liderazgo, porque pues la declaración que él daba movía a la prensa nacional, porque además movía al sistema político, porque eran los gobernadores de oposición a Ernesto Zedillo, que era el presidente por el PRI. Y entonces llevaba a prensa local y pues también ahí como que vas agarrando experiencia. Me tocó cubrir el Congreso del Estado. Fíjate que cuando se da la alternancia en el poder, Álvarez Lima manda la iniciativa, siendo gobernador, manda la iniciativa al Congreso del Estado para que se crearan las candidaturas comunes. La coalición. La coalición, donde ya podían participar en una candidatura varios partidos políticos. Recuerdo que esa vez yo así como que no muy le entendía al tema, pero ya poniendo ahí atención y ya pues eran las candidaturas comunes. Fue lo que le permite esas candidaturas comunes a Sánchez Anaya ser gobernador de la alternancia en el poder, el primer gobernador de la alternancia en Tlaxcala, liderado por el PRD, por el PT, por el Verde Ecologista y otros que fueron de facto que no tenían registro político, pero que eran organizaciones y le dieron su apoyo a Sánchez Anaya. Entonces me toca esta transición política de cuando mandan la iniciativa, de que la aprueba el Congreso del Estado para las... Te tocó redactar esa informe. Esa nota está ahí de 8 columnas, pues imagínate que por primera vez en Tlaxcala el Congreso autoriza las coaliciones. Cuando era el PRI hegemónico. Era el PRI absoluto. poderoso, y pues ahí está la nota de 8 columnas también. Después me toca cubrir también la parte de cuando Mari Carmen Ramírez quiso gobernar Tlaxcala, donde Sánchez Anaya siendo gobernador, pues le permite que su esposa fuera la candidata del PRD. Yo recuerdo, y desmiénteme si no es así, que tuviste el olfato periodístico cuando él da la declaración y dices, por aquí va la nota de que impulsa a su esposa, y el jefe de información no daba crédito. No daba crédito, ¿no? Sí, pues fíjate que acabo de escribir una crónica apoyada por Fabián Robles, pues era cuando no se estaba en discusión o Marta Sagún quería ser la señora presidenta. Marta Sagún, esposa del presidente Fox, en ese momento intentó suceder a Fox en la presidencia de la República, pero también venía el tema de Hillary Clinton a nivel nacional, internacional, que Hillary Clinton, pues alguna vez sí gobernó Estados Unidos, ¿no? Pero en ese momento se estaban dando como los intentos, venía el efecto internacional, el efecto nacional, y cuando pues se da que Mari Carmen Ramírez busca la candidatura al gobierno del Estado en medio de una confrontación total con los mismos perredistas, ya incluso Gelacio Montiel Fuentes, que actualmente es secretario ahí en el despacho de la gobernadora, ya era candidato del PRD, ya andaba haciendo campaña, ya tenía su constancia de ser candidato, y a Mari Carmen Ramírez le ponen el pie por ser la esposa, no el pie, sino le ponen trabas para que no fuera candidata, por ser la esposa del gobernador en turno. Del gobernador en turno, pero ya era senadora, o sea, finalmente sí tenía un cargo de elección popular. Mari Carmen Ramírez se ampara ante los tribunales federales y le conceden el amparo para no vulnerar sus derechos como mujer.
Es cuando dice don Alfonso Sánchez Anaya, si la ley no se lo prohibía, ¿yo por qué se lo iba a prohibir, no? Si ella logró el amparo o la aprobación de las instancias de los tribunales federales, pues él dice yo por qué se lo iba a poner, a impedir, ¿no? Y entonces se da en medio de una confrontación. Yo recuerdo que Carlos Navarrete, siendo secretario nacional del PRD, vino a Tlaxcala por toda esta discusión que había internacionalmente y que había nacionalmente por Marta Sagún y por Hillary Clinton. Lo designan al secretario general del PRD, Carlos Navarrete, como el encargado de atender a la prensa local, porque si Mari Carmen movía un dedo era nota, por la forma en que se estaba dando el tema político. Y entonces asignan a Carlos Navarrete para atención a la prensa, viene, se pone a disposición de los medios, nos da su número telefónico, e incluso 2, 3 de la mañana, si había algo, te contestaba, 11 de la noche, 12 de la noche te contestaba por el tema que se estaba moviendo, porque incluso recordarás que también Sánchez Anaya se le visualizó como presidente nacional del PRD, pero al apoyar las aspiraciones de su esposa, pues se frena. Después él, en una última entrevista que nos da en el 2004, 2005, ¿no? Nos dio la entrevista, él dice que pues no iba como a hacerle el caldo gordo a los chuchos, porque era Jesús Ortega y el otro Jesús Zambrano. Y entonces, pues me toca cubrir esa parte de la historia democrática de Tlaxcala. La verdad que muy interesante, y pues que te va abriendo así como, pues te vas metiendo, ¿no? Te vas metiendo así, más o menos. Pues una experiencia periodísticamente hablando y desde el lado político. Pero Constanza, yo creo que también has tenido una parte muy, muy importante desde el lado social. Yo recuerdo que Sí, hiciste un trabajo muy, muy interesante de una fábrica en la que las mujeres trabajadoras eran vulneradas, o cómo se así es. puede decir, pero lo viviste en carne propia, no fue el Que me lo clásico dijeran, reporteo de ir a entrevistar a o de la alguien. denuncia ciudadana. ¿Cómo fue? ¿Nos puedes comentar? Fíjate que, bueno, ya en este trayecto que vas involucrándote en el tema periodístico, yo me inspiro en Carla Iberia Sánchez, que la verdad para mí es buenísima para el tema de las De las crónicas. Carla crónicas. Iberia Sánchez y ahorita me acuerdo su nombre, y me inspiro en él y le presento ya un proyecto, ya siendo director del Sol de Tlaxcala, don Max Hernández. Y le presento un proyecto donde el reportero teníamos que vivir en carne propia las injusticias o la denuncia ciudadana que llegaba al Sol, que la viviéramos en carne propia. Y me dice, hazme tu propuesta por escrito, y le hice la propuesta. Y Max, con una buena visión, me asigna a trabajos especiales. Fue en el 2002 más o menos, cuando me asigna a trabajos especiales. Y en esos trabajos especiales era que yo viviera en carne propia lo que se enfrentaban En un momento muy diferente ahora ya es más digitalizado y todo, pero en ese momento lo que tú vivías tenías que escribirlo después, ¿no? tenía que escribirlo. Y en estos reportajes, Toño, que me toca cubrir, yo hacía el planteamiento, este es el tema o este es el reportaje que puede ser, y eran aprobados por el director, que realmente me aprobó todos. El primero que recuerdo fue cuando me fui a la Nueva Jerusalén, Ah, sí, es cierto. que me fui a la Nueva Jerusalén. Yo recuerdo Mago, mi comadre, que seguramente va a ver, o le voy a etiquetar esta entrevista, estuvo conmigo desde muy niña, y recuerdo que me platicaba, es que mi mamá está ella originaria de Zacatlán, me decía, mi mamá está en la Nueva Jerusalén. ¿Cómo que la Nueva Jerusalén? Sí, porque allá la gente que está en la Nueva Jerusalén es la única que se va a salvar. Del fin del mundo. Del fin del mundo, o sea, va a llegar el fin del mundo, y la gente que está en la Nueva Jerusalén, en Michoacán, es la que se va a salvar. Y venía Semana Santa, y le planteó al director que fuéramos a ver cómo estaba la Nueva Jerusalén. Le platico más o menos cómo estaba el asunto, y me autoriza. Me voy con Mago a Zacatlán, nos fuimos de aquí a Zacatlán. En Zacatlán nos fuimos en un
camión totolotero, de estos de los trompudos ahí, Pero totolotero. no ibas como reportera, tú ibas como una ciudadana. Sí, o sea, Mago sabía que yo iba porque iba a hacer un trabajo trabajo periodístico. periodístico. Mago sí lo sabía, pero me fui con ella, o sea, De de incógnita. incógnita me fui con ella y pasamos, pues vivimos en carne propia lo que pasaban los pues que indígenas de Puebla, de Zacatlán. Me voy con ellos en el camión totolotero. Toda la gente que iba es gente indígena que hablan el náhuatl. Yo no entendía lo que hablaban, pero mi traductor era Mago, ¿no? Nos vamos con ellos y pues el autobús de pronto se orillaba en la carretera y pues bajábamos a hacer nuestras necesidades, porque no era un autobús que bajara en la gasolinera, sino que en el montecito bajábamos a hacer nuestras necesidades. Llegando allá para entrar a la Nueva Jerusalén, que después, varios años después, Televisa evidencia, hizo algo parecido. Varios años después, Televisa evidencia la injusticia que vivían estas familias. Llegando allá para poder entrar a la Nueva Jerusalén, desde acá Mago me dijo, no lleve pantalón porque no la dejan entrar con pantalón. Lleve faldas largas porque no te permitían entrar ni con escotes, ni con faldas cortas, ni con pantalón. Entonces ya llevé mis faldas largas. Llegando allá, vendían es que no sé cómo se llaman esto, tipo como lo que usan las monjitas, unos velos, unos atuendos para simular como usan las monjitas. Así es como tenías que entrar, no con la cabeza descubierta. Y empiezo a ver mucha injusticia ahí de la gente, los indígenas. Había pura gente indígena la que habitaba esa zona, ese lugar, la Nueva Jerusalén, y eran explotados totalmente por el obispo y un arzobispo que comandaban ¿podemos decir secta? Pues una secta. Y pues ya me pongo mi velo, ya entramos, dormimos en el petate, o sea, a ver, desde las 5 de la mañana, en una población pequeña y con los altavoces, las bocinas. El perifoneo, ¿no? El perifoneo, llamaban a misa y se escuchaba todo el día, se la pasaban en rosarios, en misa y a través del altavoz y tenían como roles quién tenía que ir a tales horas a tal misa, pero había una explotación total en el sentido de que pues todos trabajaban para tener como reyes a los representantes de esa iglesia, al obispo, al arzobispo, y entonces en ese afán de yo querer hacer el reportaje, quiero entrevistar al obispo. La misa la oficiaban en latín, y la persona que oficiaba la misa daba la espalda a los feligreses porque no podía faltarle pues ahí el sagrario. Y entonces empiezo a ver toda esta situación. Yo quiero entrevistar al obispo, o sea, de manera incógnita. No se me permite de ninguna manera llegar al obispo, ni acercarse de ninguna manera a la persona que estaba ahí y que eran los encargados de explotar a estos indígenas. Y como era el tema de Semana Santa, fíjate que la penitencia que así hicieron o hacían, descalzos, recorrían kilómetros y kilómetros y hacían un recorrido para escenificar las 3 caídas. ¿Te tocó hacer eso? Me tocó verlo porque yo dije, bueno, pues sí, pero eran kilómetros, tenías que irte en el recorrido. Entonces yo me puse en un lugar estratégico, además tomando fotos con mucha precaución, cautela, ¿no? mucha cautela. El sol me proporcionó una cámara. Todo esto fue documentado desde que abordamos el autobús, desde que estaban los indígenas, desde que dormíamos en el piso, todo. Y subimos el cerro. Vi cómo subían el cerro. Sí caminé un tramo, pero lo hacían descalzos, esa penitencia, porque tenían que limpiar al mundo de todos los pecados que estaban ocurriendo fuera de ese lugar. Sí. Era gente que la sacrificaban de alguna manera para limpiar las culpas del mundo. Con la promesa de que eran los únicos que se iban a salvar. Con la promesa de que eran los únicos que se iban a salvar. Bueno, regresamos, pasamos allá el Viernes Santo, regresamos y años después, fíjate, Toño, donde la gente se iba a salvar,
Años después asesinan a la mamá de Mago. Su mamá de Mago estaba allá nos recibió, por ella fue que entramos. Los indígenas de Zacatlán, pues de esa manera entraban. Y años después asesinan a la mamá de Mago, allá en el lugar donde llegamos a quedarnos, que eran lugares totalmente, este, muy, con cocinas de humo, Muy muy, precario. muy precarios, muy precarios. La gente dormía en los petates, muy eso. Años después, donde se supone que la gente se Sí, iba salió. a salvar, asesinan a la mamá de Mago. Ese asesinato pues quedó totalmente impune, y ya Mago tuvo que ir después por su mami, la trajo para Zacatlán, donde la sepultaron, y se evidenció, fíjate que para que el sol te diera dos planas en un reportaje, pues era como que un buen reportaje. Claro. Y se evidenció ese abuso del que eran los indígenas de Puebla, que realmente, aunque no eran indígenas de Tlaxcala, se permitió el reportaje porque de alguna manera estaban involucrados algunos habitantes de Tlaxcala, ¿no? Ya no recuerdo si ese reportaje se publicó en Puebla, porque era un buen reportaje. Bueno, ese fue uno. Otro fue de que me caractericé Voy de Brera. a leer algunos saludos de Felipe Flores, saludos con Sensei Toño. Hace alusión de que el Sol de Tlaxcala fue el primer precursor de las noticias. Y Erika Amaro dice: aplaudo tu entrega, Constanza, he sido testigo de tu esfuerzo. Bendiciones a ambos. Gracias. Hermano, siempre un abrazo. Muchas Sí, gracias. claro. Y en esos trabajos de especiales que me asigna el Sol, me caractericé de obrera. Recuerdo que para ir a pedir trabajo, incluso me dejé como que el cabello más, con el tinte más avanzado, agarré una bolsa de estas de mandado. Mi mamá me prestó un chalequito de esos como de estambre. Ajá. Y me fui a pedir trabajo en una empresa. La intención de esto era que evidenciar el abuso, la explotación laboral a la que se entraban las mujeres. Me contrataron, no me pidieron ningún documento, que fue bueno para el reportaje. No me pidieron ningún documento y estuve trabajando durante 15 días. Pero ahí inventaste una historia, ¿no? Que eras una mujer, una mamá soltera. sí, para que me dieran trabajo, dije que era una madre soltera, que necesitaba el trabajo. Pero esta empresa resultó ser, en ese entonces era diputado local de Santana, un empresario muy conocido de Santana. Me contratan y había que evidenciar. Metía yo escondida la cámara y ahora digo, ya están los meta, ya están los lentes, después ya salieron las plumitas en cámaras escondidas, pero en ese entonces pues no había, y entonces yo metí una camarita chiquita para poder tomar fotos, y yo pues se evidenció las 8 horas que te tienen para, pues no te podías sentar. No me podía sentar, como no sabía muy bien el manejo de la máquina. Me contrataron como de cortar los hilitos que van quedando en las costuras. Esta empresa exporta esas prendas de vestir, las exporta a Estados Unidos, y entonces los controles de calidad son muy rigurosos. Entonces no tenía que llevar hebras. Entonces me contrataron, ya tuve que comprar yo incluso mis tijeritas para ir deshebrando. Y yo quería platicar con las obreras que me compartieran su experiencia para poder documentar el reportaje. Y no, te veían y a trabajar. No te dejaban ni platicar. No te dejan platicar, no te dejan sentarte, no te dejaban nada, pero aprovechaba en el momento del almuerzo y de la comida para poder platicar con mis compañeras obreras. Tú te las ingeniaste para sacar la información. Yo me las ingenié, y también se dio un buen reportaje sobre la explotación laboral a la que las mujeres son sometidas, ¿no? Después de que se publica el reportaje, pues fue un escándalo, porque era sin querer, fui a pedir trabajo ahí y ahí me dieron. Nunca seleccionamos que iba a ser como de algún funcionario, de algún servidor público. Así se venció. Y luego otro reportaje en estos, bueno, ya me voy a extender, ¿no? Fue que ahí me dijo el director sobre la estafa a la que luego pues son víctimas cuando anunciaban en televisión de Tlaxcala y en radio una pues una secta que
para que te leían las cartas, que El te tarot y el eso, ¿no? tarot y todo este asunto. Y resulta que fui a parar, estaba operando esta organización allá por la central camionera, y pues llego así toda, con mi bolsa de mandado y todo. Recuerdo que ese día yo llevaba unos anillos de mi graduación y otro anillo de oro. No me los quité, la verdad se me fue el avión. Y llego y me dicen, ¿por qué viene? Y yo, no, pues es que mi marido me engaña, ¿no? Quiero saber con quién anda, ¿no? Es seductor. Es muy seductor mi marido, ¿no? Y entonces, y me dicen, pásele, y ya pasamos. Pasamos porque esa vez sí me acompañó una orquídea para el tema de las De fotos, las fotos. porque era como un tema más complicado. Ya pasamos las dos y ya me dicen, no, pues, ¿cómo se llama tu marido? No, pues inventé un Un nombre, ¿no? nombre. Inventé datos falsos, qué día nació, también mis datos, también con datos falsos. Entonces ahí sacaron unas cartas y con esos datos que yo di me dijeron, no, sí, tu marido tiene otra mujer. O sea, a ver, recuerdo que sacaron una jerga verde. Yo creo que traía alguna sustancia y me dijeron, aquí pon tus anillos. Puse los anillos, los envuelven y empieza a salir como humito, como vaporcito. Y eso ya era señas que No, eras no, engañado. ya me dijeron, no, la mujer con la que anda tu marido te tiene totalmente trabajada, te quiere matar, bueno, así súper Sí, complicado. trabajan No, a la te gente, ¿no? trabajan a la gente y desafortunadamente quienes acuden a ese tipo de centros espirituales, pues es gente que está Que pasando por un momento difícil en difícil. su vida, quizá por una Y que infidelidad busca alguna explicación y de que algo, ¿no? busca una explicación de por qué le está pasando, ¿no? Y entonces, nomás porque ella me veía y así como que yo, cállate, no digas Va a nada, ¿no? odiar a Edgar. Por favor, ya voy a odiar a Edgar. Edgar me decía, pero ¿para qué vas? Mejor yo te digo, ¿no? Pero bueno, imagínate a tal manera que te jugaban tu cabeza a que al entrar, al poner los anillos en ese pedazo de tela, Tela. pues empezó a salir humo, así. Y no, pues ya me dijo, no, te están trabajando muy feo. Nos pidieron una cantidad bastante considerable de dinero porque dijeron que iban a revertir ese trabajo mal que me estaban haciendo, lo iban a revertir. O sea, te generan hasta odio, ¿no? No, pues te generan así y ya dice, vamos a llevar, vamos a comprar velas negras, vamos a comprar no sé qué, un De montón de santería. estantería y me dicen, o te damos la lista y la vas a comprar allá en el mercado Sonora en la Ciudad de México. Pero lo más fácil es que mejor traigas el dinero. Ese dinero nosotros lo vamos a mandar al Centro Espiritual de California, porque allá es donde van a hacer el trabajo. El trabajo está tan complicado. Fíjate cómo juegan con la... No, ¿cómo te juegan? O sea, y dijeron, el trabajo está tan complicado que estás en riesgo de perder tu vida, que es necesario mandar ya a California, al Centro Espiritual de California, para revertir ese trabajo. Y bueno, pues ya dije, pues hágame la lista, pues ya sí, háganme la lista, qué necesito, cuándo debo traer el dinero. Todos nos salimos de ahí, ya salimos y así como que se anunciaban en televisión, se anunciaban en la radio y mucha gente les llamaba, mucha gente les preguntaba. En Televisa todavía, en Puebla todavía salen ese tipo de programas. Bueno, pues así pasó. Y aquí el trabajo fue más allá porque era como evidenciar, como en 3 centros espirituales, cómo juegan con el tema de las emociones de la gente. Y recuerdo que alguien me dijo que había una señora en Texantla que era muy buena, que curaba incluso cáncer y todo. Pues ya nos fuimos a Texantla. Ahora agarramos otro rumbo, fuimos a Texantla. Recuerdo que allá la señora, una señora, sí, así como aquí con Como turbante. como turbante, no turbante, nada más una cinta Ujú. pegada y era un lugar muy, muy humilde. Era una chocita, ahora sí, de 4 paredes, la chocita de carrizos, muy sencilla con un altar. Y ya me dice, ¿y tú por qué vienes? Y yo, bueno, ay, tocando madera. No, pues es que me dijeron que tengo cáncer. Ay, no, toquemos madera, ¿no? Y me dice, bueno, a ver, ya me pidió datos, también di datos falsos, todo. Y me trajo muchas hierbas, unos huevos, me empezó ahí
hacer un ritual, me limpió, me echó incienso, todo, o sea, hizo todo su ritual, todo, y al final me limpia con unos huevos y echa los huevos en un vaso con agua. Y me dice, tú no tienes nada. Fíjate, los otros ya Sí, querían que sí, mandáramos se dinero. aprovecharon. Se aprovecharon los otros ya que para mandar al centro espiritual de California. Y la señora humilde, sencilla, que a lo mejor tú sospecharías que ahí te pudieran como estafar. Y ve el vaso, juega, recuerdo que agarra el vaso, lo mueve por todos lados y me dice, tú no tienes nada. ¿Quién te dijo que tienes eso? No, pues me dieron el diagnóstico. No, tú no tienes nada. Es gente que te quiere sacar el dinero, me dijo. Y me dijo, pero bueno, vamos, no te vamos a dejar sola. Y fue y regresó con un pedazo de víbora de cascabel. Ujú. Y ya me dio indicaciones, esto lo vas a moler, le vas a hacer así y te lo vas A tomar. a tomar con agua, ya ni recuerdo cómo. Y mejor esa señora tan sencilla, tan humilde y tan Fue honesta. fue muy honesta y me dijo, tú no tienes nada, la gente que te dijo seguramente te quiere sacar dinero así. Y así como ese trabajo, también me vestí de Santa Claus para evidenciar Tuviste que subir de peso. no, ya estaba, ¿no? No, pues ya conseguí como era el tiempo de Navidad, en la guardería de una de mis hijas, de Connie, fui a pedir el traje prestado de Santa Claus y la intención de ese reportaje era evidenciar la extorsión de los inspectores municipales, ¿no? la corrupción de los inspectores ¿Y municipales. sí se dio? Sí se dio en Chautempan. Estuve en Tlaxcala, me instalé en Tlaxcala. Mi hija, me llevé a mi hija de Reno, Nayeli estaba chiquita. En Tlaxcala me dijeron que no podía estar ahí, que tenía que Pero ahí fueron soltar. los fotógrafos, ¿no? ¿O quiénes? No, eso fue en Apizaco. Aquí se acercaron y me pidieron mochada. Y recuerdo que Sergio Enrique Díaz me dice, es que estás loca, ¿cómo vas a hacer eso? Me recuerdo que fue a lo lejos, yo vi que se acercó y se moría de risa al verme vestida de Santa Claus y así decía, pero o sea, solamente a ti se te ocurre hacer eso, Es ¿no? vocación, ¿no? Pues no lo sé, Toño, pero pues me daba así como, Pues yo que recuerdo, no conozco algún otro reportero o reportera que para hacer un trabajo así o para pues lo lo vivimos haya en hecho. carne propia. Bueno, aquí en Tlaxcala me pidieron dinero, después de Tlaxcala, ya que teníamos la evidencia grabada y todo, de que me han pedido dinero los inspectores, me fui a Chautempan. En Chautempan no me pidieron dinero, pero me dijeron que no podía estar ahí, que tenía que tener un permiso especial para poder, porque yo llegué, me instalé y vénganse a tomar fotos conmigo, Con porque Santa además Claus. con Santa Claus, con una cámara instantánea y eso. De ahí me dijeron que tenía que tener el permiso especial, me fui a Apizaco y en Apizaco estaba un Santa Claus que sí se dedicaba a eso, con un trineo, Con su trineo. con su trineo totalmente bien. Y cuando vio que me instalé, pues mi traje estaba un tanto austero y vio que me empecé a tomar fotos con la gente y no les cobrábamos la foto, Ajá. pues como que fue que casi me golpea, ¿eh? Me enfrentó Está chauteando el negocio. pues el negocio aquí me estás quitando el negocio. Y lo llevé a tal grado que cuando vi que ya estaba como a Muy punto de agresivo. darme, muy agresivo, de darme un golpe, pues ya le dije, no, a ver, espérate, cálmate, mira, estoy haciendo un trabajo, soy reportera, soy periodista, estoy haciendo un trabajo de esto, este es el objetivo. No, pues ya terminamos abrazando, bueno, me abrazó, ya me tomé la foto con él y todo, y esa foto al final, esas fotos, todo se evidenciaba con Todo está imágenes. documentado en las Están páginas del Sol están de los Tlaxcala. reportajes ahí en el Sol de Tlaxcala. Un reportaje que hay en Trabajos Especiales fue uno que, pues ya inmersas en este asunto de que hacía trabajos especiales, me dicen las compañeras del Sol, oye, hazte un reportaje de stripper. Por favor, hazte un reportaje de stripper. Y yo, va. Cuando Larry, ¿no? Mi amigo Larry, saludos a mi amigo Larry. Bueno, ahí me dice, haz un reportaje de stripper, a ver cómo es el asunto y que vamos todas y que no va. Le propongo al director, oiga, ¿por qué no hacemos un reportaje de los strippers? Y me dice, bueno, me aprobaba, los que yo le proponía me aprobaba. Además eran financiados por la empresa. Sí. Pero resulta que en este trayecto del reportaje descubrimos el tema, el reportaje de un giro de 385 grados, porque encontramos una explotación
este, prostitución juvenil. En esto de que dije, bueno, ¿dónde se pueden contratar a los strippers? Bueno, pues me fui a meter en una sex shop en Apizaco, pues para ver cómo, ya estoy organizando una despedida soltera, que no sé qué, quiero ver el tema de los strippers y eso. Y en eso que estamos ahí viendo qué nos ¿Qué podían, le sugerían? qué nos sugerían, llegaron unos estudiantes de una escuela federal con uniforme. Llegaron Adolescentes. adolescentes de secundaria. Llegaron, le hicieron señas a la persona que nos estaba atendiendo y los pasaron a un cuartito. Y entonces, pues así, pues el olfato periodístico dices, algo, como unos estudiantes con el uniforme entran a un cuarto, pues Y en ahí una tienda escondido sex shop. y en una tienda sex shop. Y rápido, pues ahí codeo a Orquídea y pues busas ahí, pues toma la foto. Ya vi lo que estaba allá por allá lejos. A ver, enséñame esos productos y ya en lo que se voltean, pum, pum, las fotos. Y resultó ser que eran unos centros pues sí, de prostitución juvenil, porque lo que hacían en estas sex shop que operaban en Tlaxcala, en Apizaco y en Cheutempan, era a los estudiantes de secundaria les ofrecían, les disponían de un cuarto donde les ponían películas pornográficas y bueno, ahí los chicos podían hacer lo que quisieran. Y entonces documentamos todo eso y fue un gran escándalo. El reportaje también está documentado entonces el reportaje dio un giro de 385 grados porque se evidenció que estas tiendas, ¿Cómo operaban, no? cómo operaban, las clausuraron. De inmediato, en cuanto salió el reportaje, las tiendas las clausuraron. Así es ese. Y Ese además sí tuvimos show de los strippers. sí, yo recuerdo esa fiesta y, bueno, a quien le hicieron la despedida, pues ya no, después ya no. Pero Constanza y, bueno, al auditorio, ese ya pasamos el lado político, el lado Ay, sí, social, pero también has estado en momentos complicados, en conflictos de enfrentamientos, total, sí, sí. un linchamiento, te ha tocado cubrir, incluso entrevistaste a la persona que fue la víctima, bueno, no sé si decirle víctima, a la persona que lincharon. ¿Cómo cubrir cómo ser tan polifacético? ¿Cómo cubrir ese tipo? ¿Te ha dado miedo alguna vez? Sí, sí, tú lo has dicho, quien diga que no le da miedo es mentira. Claro que me ha tocado cubrir linchamientos, intentos de linchamiento, desalojos, me ha tocado salir corriendo por los gases lacrimógenos, ponerte a salvo. Nos ha tocado cubrir muchas cosas. En el carro ando trayendo tenis, chalecos de reportero, o sea, que digan Sí, sí. prensa, sombrilla, también impermeables y tenis, porque normalmente pues ando de taconcito, ¿no? Yo creo Pero que hasta traes extintor por si sí, hay un incendio. casi traigo ahí atrás en la cajuela del carro. Y sí nos tocó cubrir tú en el Sol de Tlaxcala y yo ya en 385, cuando en Zacualpan, que incendiaron vehículos, Los patrullas, voltearon. voltearon los vehículos, patrullas, las incendiaron, vinieron los granaderos, rescataron a las personas que tenían retenidas, como rehenes, y pues salí corriendo en medio de los gases lacrimógenos, en medio de la turba, del enojo, en medio Del caos del total. caos, pues echan estos disparos para esparcir el gas lacrimógeno. Ha tocado cubrir de eso. Fíjate que, ¿por qué ando trayendo todo esto en el carro? Porque alguna vez en el Sol de Tlaxcala, pues también ya siendo joven y bella, pues estoy hablando de hace algunos años, pues me gustaba usar mis faldas arriba de la rodilla. Y me mandaron a Santiago Micha de unos transportistas. Resulta que esa vez tenían bloqueado ahí en Nativitas y llegan los granaderos y a correr. Y pues con la pena, subirse la falda para poder ponerte a salvo. A raíz de eso opté por ya mejor usar pantalón un poquito formal para no, Sí, para sí, ese para no, tipo de pues sí, cobertura. porque además había que quitarse los zapatos para poder ponerte a salvo. Pero también me tocó cubrir contigo, Toño, el linchamiento de una persona allá en San Pablo del Monte, en el barrio de San Nicolás. Nicolás. Allá pasan el reporte de que querían linchar a una persona. Recuerdo que te marco, dejaste tu carro por la vía corta, ahí en una gasolinera, no sé En cómo. Tenancingo. Por allá dejaste tu carro y ya nos fuimos. Nos fuimos a cubrir el presunto linchamiento, que terminó siendo un linchamiento. Nos tocó ver
pues cómo le arrebatan la vida a esta persona. Y fue muy impresionante porque cuando llegamos, logramos entrar, vimos cómo con estas piedras de cantera, pues le azotaban en la cabeza, la persona la tenían en el suelo, pues le azotaban. Por fin que lo pusieron como en una zanja, ¿recuerdas? Y la gente, al percatarse que éramos reporteros, a mí me dicen, pues ahora entrevístalo, ¿no? Y ahora diles que no, si está la turba ahí Y viendo cómo se y cómo comportó. estaban ahí, me dice, pues ahora entrevístalo para que esto, y pues ya yo así con miedo, ¿no? Dice, oye, pues ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Y ya, y él en esa entrevista, que la gente estaba ahí rodeada, dice, ¿no? Dígale a los que venían conmigo que vengan, que entreguen la camioneta, porque se habían robado una camioneta en una tienda de De Herbalife. Herbalife. La dueña la camioneta era la dueña de la tienda, la dueña se percata, pero este sujeto, bueno, este hombre se queda al final como queriendo pajarear, se dan cuenta que es parte de la banda, lo agarra la gente y no, y pues prácticamente ahí perdió la vida. Y entonces el señor me dice, dígale a los que venían conmigo que entreguen la camioneta. Pues prácticamente ahí se declara culpable. Entonces yo así como, pues me va a tocar a mí, ¿no? Sí, sí, muy fuerte también. Y Salimos Constanza, huyendo, ¿te cómo, acuerdas esa sí, vez? sí, salimos dando la cobertura, pero prácticamente huyendo. Huyendo atrás Pero, del ¿cómo poner cómo logras poner esa barrera de lo que estás viviendo y lo que informas yo siempre he dicho que los periodistas tenemos el privilegio de contar lo que sucede, pero estarlo viendo. ¿Cómo hacer un trabajo periodístico de esa manera? Incluso has hecho crónicas y muy interesantes, pero quedan muchas cosas en el aire. ¿Cómo informarle a la gente? ¿Cómo lo haces? Pues, pues viviéndolo, ¿no? Viviéndolo. Para hacer una crónica tienes que estar en el lugar de los hechos para poder transmitir lo que tú ves, transmitir lo que tú oyes, transmitir lo que tú percibes. Y pues, pues sí es complicado, ¿eh? Porque en ese momento o te pones a salvo o te quedas ahí, no puedes quedarte paradita porque pues corre en riesgo tu vida. Ese día de San Pablo del Monte salimos huyendo en el operativo, pero veníamos transmitiendo los dos. Tú venías Sí, manejando, sí. pusiste el carro en operación fuga, dices tú, Ajá. ya llegando, parte que del aprendizaje que tú tienes cuando das una cobertura de esa naturaleza, ¿no? Operación fuga para que en cualquier momento pues puedas salir también Sí, huyendo. porque en lo que das la vuelta te pueden agarrar. Vimos cómo pues, le arrebatan la vida a esta persona, vimos cómo entra pues, los granaderos, entran civiles, ya te das cuenta, hasta este momento ya aprendes a darle lectura a los movimientos de cuando llegan los De los granaderos, operativos. de los operativos, ya sabes en qué momento van a soltar bueno, ahora ya no son gases lacrimógenos, se supone que es el otro, ¿cómo se llama? De todos Extintores. modos, Sí, lastima igual. el gas lacrimógeno Ahora dice que es el gas pimienta, pero pero en realidad es gas lacrimógeno, que si te quedas en ese lugar te bloquea. te bloquea, te asfixias, la sensación es muy, muy fuerte. Tú venías manejando y nosotros veníamos narrando, tú también manejando, pero narrando. Vimos en el momento que pues prácticamente suben a la batea, bueno, como si fuera un costal, llevan a la batea a esta persona que le arrebatan la vida y luego pues venir en el operativo, ¿no? Vimos como ya en la vía corta ya estaba un fuerte dispositivo de seguridad. Fíjate que en otra ocasión en Papalotla me toca llegar con Ángel Mata. Ahí Ángel Mata decide ya, él dice, no, ya esto ya no es lo mío, ya mi edad no me da como para ponerme a salvo en este tipo de conflictos. Y fíjate que alguien como él, la pasión con la que Sí, vive el periodismo, don don Ángel. Ángel Mata, saludos también a mi compadrito. Fuimos a Papalotla, reportan ahí en el Sol de Tlaxcala. Lo que contamos del linchamiento fue aquí en 385. Sí, sí. Pero antes en Papalotla reportan que tienen retenido al presidente municipal. Cuando llegamos encontramos que ahora es el secretario en el PRI,
ahorita me acuerdo su nombre, Teodardo Muñoz. don Teodardo Muñoz, así es. Y llegamos y lo encontramos hincado con las dos manos, con un ladrillo en cada mano, y así en forma de cruz, hincado. Ya tenía varias horas así y no lo dejaban que bajara los ladrillos. Entonces entra el operativo de seguridad, entran por él echando gases lacrimógenos, la gente también se defiende cuando son esos operativos, la gente también se defiende con lo que puede, con palas, con Piedra. piedras, con palos, con lo que tiene, y ahí pues hay que ponerse a salvo. Esa vez recuerdo que saliendo del operativo, en la vía corta se vuelca la camioneta en la que traían al presidente municipal. ¿La patrulla? Imagínate la patrulla, imagínate a qué velocidad, cómo venía, que se voltea en la carretera federal. ¿No fue en la vía corta también? Se voltea la patrulla, pues a cubrir todo, a bajar a tomar Sí, evidencia, todo es noticia, ¿no? Y más todo, eso. todo es noticia, todo es noticia. Y entonces, pues yo no sé, en el momento vives la adrenalina, porque vives una adrenalina con miedo, sí, pero también como, pues con la responsabilidad de De informar. informar, ¿no? Ahí está. Después de todos estos años, y que seguro estoy que has dado cobertura en todos los sectores, algo que te haya impactado, una nota que, obviamente muchas hay, pero Sí, hay algo que te muchas. haya Fíjate marcado. que algo que me ha marcado, a ver, voy a mencionar algo porque si no ves que se me va el avión. El periodismo, después de toda esta trayectoria, yo creo que el periodismo debe ser de tipo social. Su principal función del periodismo es informar, pero también te da la gran oportunidad de ayudar a la gente. A lo mejor, a veces ya es información que no se publica, pero que finalmente ayudas a la gente. Un caso, estando aquí ya en 385, fue que vamos a hacer un reportaje, nos fuimos a Pisaco para ver el tema del albergue que tiene el padre, ay, se me va el nombre del padre, allá en Apizaco, el albergue donde llegan los indocumentados, De la que Sagrada Familia. el albergue de la Sagrada Familia. Llegamos para hacer el reportaje, pues nos acreditamos y todo, y yo creo que todos los días ahí encuentras historias diferentes. Llegamos y me encuentro a una pareja, un matrimonio que venía con un pequeñito, venían de El Salvador, venían buscando a una hija que tenía 3 años que había salido de allá de El Salvador y que no sabían nada de ella. Al no saber nada de ella, los papás de la joven pues emprenden la aventura, todo lo que tienen que pasar en el tren, los bajaban, ya ves que en Apizaco pusieron los durmientes Sí. para que los indocumentados no puedan descender del tren. Me platican su historia ellos y pues te envuelves, de pronto te envuelves en estas vivencias y lo que hicimos fue, fíjate que ese reportaje ya no salió. Por alguna circunstancia que te basa en el día a día, ya no me dio tiempo a escribir ese reportaje, pero logramos que esos papás nos enseñaron el perfil de Facebook de su hija, lo rastreamos, vimos que su última publicación había sido en Monterrey. Busqué apoyo de algunos diputados para que les pudieran financiar, pues no traían dinero, para que les pudieran financiar el trayecto de Tlaxcala a Monterrey. Yo les proporcioné, recuerdo, un teléfono, un cacahuatito, fui a comprar en ese momento un cacahuatito y un chip para estar en contacto con la mamá, para ver cómo iban en el trayecto. Llegaron a Monterrey y llegaron a la Ciudad de México en autobús con el apoyo que logramos de algunos diputados locales. Otros se negaron a dar el apoyo porque decían, no, son indocumentados, y no me voy a prestar a eso. Bueno, pero finalmente logramos que este matrimonio de El Salvador contactara a su hija en Monterrey. La contactaron, se encontraron en Monterrey. Ellos pensaban que ella estaba pues, secuestrada, estoy hablando esto de hace como 10 años. Se empezaba a hablar del tema de que a la gente la retenían en la frontera y eso. Y de alguna manera es satisfactorio, ¿no? Es lo que te iba a preguntar. ¿Son las satisfacciones que da el periodismo social? Son las satisfacciones que te da el periodismo social, sí. Porque ver a la señora comunicándose con ese telefonito, un cacahuatito, este,
me pasó a la hija, ya estoy aquí con mi hija. Porque además en Monterrey contactamos a algunos conocidos para que les pudieran ayudar, como a hacer ahí el rastreo. Gente que no es pues de México, gente que viene a la deriva, Sí. gente que viene sin comer, logramos que allá en Monterrey algunos conocidos les dieran pues algún apoyo de orientarlas por dónde estaba el lugar, dónde estaba la hija. Y bueno, finalmente la señora me pasa por teléfono a la hija y pues agradeciendo dándote muchas bendiciones y todo porque pues de alguna manera les pudimos lograr ese sueño, Yo ¿no? creo que estuviste más ocupada en ayudar que en escribir Que en la escribir historia, la ¿no? historia. En ese Sí, tiempo. esa historia. Y bueno, nunca lo había contado y no sé si sea correcto, pero en algún momento estando en el Sol de Tlaxcala, cubriendo Chautempan, haciéndome cargo de la sección de Chautempan, un conocido me dice, oye, ¿tú crees que el Sol de Tlaxcala le pueda cumplir un sueño a un niño en fase terminal de cáncer? El niño quiere tener su pastel y quiere tener su payaso, ya es su último deseo. Su último deseo, y yo dije, pues yo creo que sí, 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 sí aceptan, pero en ese trayecto digo, bueno, pues si está en tus manos, digo, a lo mejor no hay mucha abundancia, pero está dentro de tus manos. No les Tus dije posibilidades. en tus posibilidades, no les dije a los directivos del Sol, dije, bueno, va, conociendo a Enrique, Enrique se llama un payasito de allá de Chautempa que le mando saludos, tiene muchos años que no lo veo, lo contacto y le digo, oye, fíjate que está esta historia, un niño que está en fase de cáncer terminal y su último deseo es tener payasitos y un pastel en su fiesta. ¿Podrás ir a darle el show? Sí. Ese día, no sé, por circunstancias de la vida, me mandaron a hacer trabajo en la tarde. No pude ir, pero llegó el payasito, mandamos el pastel y las personas que me contactaron me dijeron, no sabes, y también Enrique, haciéndole el show de los payasos, me dijo, no sabes qué tarde tan maravillosa se pasó el niño. Al niño se le cumplió su sueño y todo. Yo no lo conocía al niño, pero creo que son de las grandes bendiciones que te da la vida, ¿eh? No lo hice con ningún interés, ¿no? Pero yo creo que cuando el niño llegó, no sé, como que se te van también como facilitando las cosas. Fíjate que eso no lo había contado. Bueno, creo que tú sí Sí, sabías la yo historia. sí lo sabía. Tú sí sabías la historia, pero es la parte del periodismo que te deja. En el tema también, alguna vez unas obreras de aquí, de una fábrica que está frente al colegio de bachilleres, al COBAT 01, había muchas injusticias, despedían a la gente y no les pagaban indemnización, les engañaban que eran paros técnicos y cubriendo el sector empresarial, me mandan a cubrir. Y entonces evidenciamos también pues todo el asunto que había por detrás, el sindicato que en vez de apoyar a los trabajadores estaba apoyando a los empresarios. Y se logró, le di seguimiento a esa información y se logró que a las trabajadoras las liquidaran conforme a la ley. Y después de eso las trabajadoras me contactaron, me dijeron cuánto debían. Y digo, no, pues ¿cómo cree? O sea, no, lo bueno que ya tienen. Ellas se Apenas les organizaron pagan, ya quieren y ya, pagar. y ya me quieren dar. No, no, no. Ellas se organizaron y me regalaron una bolsa de piel y una chamarra de piel. En agradecimiento, Yo creo de, que se cooperaron. se cooperaron entre ellos que pues no era necesario. Finalmente yo hice mi trabajo, ¿no? Pero son cosas que te van ahí, Te dan satisfacción. te dan satisfacción. Constanza, después de todo esto que hemos platicado y que, bueno, en lo personal me enriquece, ve cómo surge 385 grados, porque hemos hablado de tu paso por Voy, el sol, cómo iniciaste, cómo... ya me Ajá. emocioné, ahora Sí, cállame. no, 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 no. de cuando me dices que alguna nota que me haya, como algo que me haya impresionado fue en el Sol, ya ves que hacíamos guardias, un día a la semana te tocaba hacer guardia, lo que fuera en la tarde, Lo noche, que surgiera a lo que partir de las surgiera 6. de las 6 era y llaman al Sol de Tlaxcala y dicen, es que acaban de atropellar un tráiler, acaba de atropellar un niño, allá frente a la iglesia en Santana, El convento o la parroquia. entre el convento Y la parroquia. y la iglesia, San Sebastián. San Sebastián, en San Sebastián. Sí, me doy. Oye, me doy. Ahí se me dan los nombres. Resulta que cuando llegamos fue un cuadro terrible, 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 porque cuando llegamos, el trailero ni cuenta se dio que había atropellado al niño.
a raíz de esa ya prohibieron el paso de los trailers por ese lugar. Al trailero lo van a seguir hasta la Gres, era un trailer de la empresa, y lo llegan a detener y dice, bueno, pues ¿qué hice? ¿No? Pues atropellaste a un niño y perdió la vida. Esa escena fue terriblemente dolorosa, porque cuando nosotros llegamos el niño ya tiene una sábana blanca y estaba un zapatito del niño ahí. Llega la mamá, es el cuadro más horrible que puedes ver, Llega la mamá, abraza los zapatos, ya como ya estaba el cuerpo tapado, ya no podía destaparlo, ya había ministeriales ahí. Bueno, en ese entonces eran ministeriales, ahora son policías de investigación. Y abrazaba el zapato con tanto dolor, la señora no lloraba, aullaba. No, fue un cuadro emocional muy fuerte, muy fuerte, impactante. Otra fue cubriendo Chautempan, querían linchar a unos policías de Chautempan, allá en Cuba, en Contla, en Contla, en Cuba. Pues nos mandan cubriendo la zona, esa vez yo recuerdo que iba con Manuel Amaro, que en paz descanse. Manuelita también una persona muy humana. Llegamos a Contla y nos percatamos que eran los policías, que además conocíamos por la cobertura que dábamos en Chautempan. Y cuando nos ven llegar, los tenían ya encuerados, muy golpeados, solamente los tenían con calzoncillo, ya los tenían amarrados con unas, no lazos, las gruesas, ¿cómo se llaman? Un lazo grueso, y ya tenían ahí los garrafones de gasolina, que los querían incendiar, los querían quemar. Y los policías al ver que nos conocían, con los ojos, así como que sálvenme, no, es así. Y esa vez, fíjate que yo cuando los veo y veo que los tienen ya muy golpeados, muy maltratados, ya con las manos atadas y el cuerpo cubierto con los lazos gruesos y con la gasolina, a mí me dio así como un mareo, así como que, ay, me recuerdo que Manuel me agarró de atrás, con su mano, me agarró el hombro y me dijo, compañerita, tranquila, no pasa nada, no pasa. Y yo así como que ya reaccioné y eso no, ya, él me agarró del brazo y me tuvo que sacar del lugar. Y ya, bueno, ya hicimos reporte a gobernación y todo, sí lograron rescatarlos también. Constanza, ahorita que me dices esto, también te tocó dar una cobertura prácticamente en vivo de un asalto en Chautempan. Sí, también, cubriendo Chautempan también. ¿Estabas en un evento, algo así? Fíjate que esa vez había un banco allá después de la Iglesia de la Soledad, sigue la fábrica de Providencia, y en la esquinita había un banco. Cofía, algo, no recuerdo el nombre del banco. Y entonces reportan al Sol de Tlaxcala que había un asalto y que había muertos, que había fallecidos, que habían asaltado el banco. Venimos a la cobertura y resulta que ese día Sánchez Anaya tenía sus reuniones de gabinete, las hacía en La Guanaja. Y entonces, como era la reunión del gobernador en La Guanaja, había civiles desde La Guanaja, todo lo que era el bulevar de San Pablo a Santana. Los civiles estaban, los de seguridad del gobernador estaban dispersos en varias partes entre Santana y Apetatitlán. Los delincuentes huyen para San Pablo. Un familiar, Humberto, que era policía, les empiezan la persecución, y cuando llegamos allá en el entronque de donde estaba el rancho Margaritas, una escena de película. La patrulla volteada con impactos de bala, un vehículo en el que iban los asaltantes también volteado con los impactos de bala, un hombre ahí tirado, ya sin vida, una bolsa de dinero de esas de costal, con el dinero ahí disperso y una pistola al lado, como una escena de película. Cuando tú llegas y ves eso, también es muy complicado. Pues nos tocó dar cobertura a eso. Muy fuerte. También recuerdo que ese día, pues a través de los radios Matra, se comunicaban los policías porque ahí quedó una persona sin vida, un asaltante, y fueron en persecución de los otros. Y por el radio Matra se comunican que ya los tenían como ubicados y Edgar se quiere subir a la batea de la patrulla. Imagínate ver la escena de lo peligroso, de que
a Humberto, que es nuestro primo, lo habían trasladado ya de urgencia al hospital porque le atravesó una bala, de hecho vive con su bala. Saber que Humberto ya estaba en el hospital y que corría su vida, estaba en peligro, Que estaba muy mal. muy, muy, muy fuerte. Y pues, y te da la adrenalina, ¿no? Pero Edgar ya se había subido a la batea, pues casi lo bajé a gritos, con mucha desesperación, le dio mucha pena y tuvo que bajarse. Pero sí, eventos como esos así nos ha tocado dar cobertura. Pues ahora sí que una periodista, una reportera todoterreno, se puede decir. Facética, Pero multifacética. ¿cómo inicia 385 grados? 385 grados surge, Toño, en el 2010. Me acuerdo que el director del Sol, Max Hernández, a quien le estoy muy agradecida por esta oportunidad que me da, ya habiendo cubierto los trabajos especiales, también logramos algunos premios de periodismo por, La por trabajo. presea también. La presea me la otorgan el Congreso del Estado por los trabajos de especiales que hicimos, y ya tenía la presea, ya tenía algunos premios de periodismo ganados, y me dice Max, Constanza, hay la oportunidad de que alguien del Sol, de Tlaxcala, participe en un intercambio profesional. Acá mi teléfono. Participe, ahí tengo otro en la bolsa. Participe en un intercambio profesional a Chile y cumples el perfil. Y yo así como que siendo tocotina y bien activa, le dije, sí, anóteme. Me dijo, no, consúltalo primero con Edgar. Edgar había trabajado en el Sol. Consúltalo. Y dije, no, yo pensando en que le iba a decir a otra compañera o otro compañero y pues me iban a ganar el lugar, ¿no? Y además siempre sabedora que Edgar siempre te ha apoyado. Sí, siempre. La verdad que sí, como inmerso en el tema del periodismo, pues, sabe el trabajo que se hace y de las oportunidades que también se deben tomar, ¿no? Y entonces, bueno, yo llego con Edgar y le digo, oye, pues si no me das, no me quites, es la oportunidad de que me vaya a Chile un mes, un intercambio profesional, y sí, me dio permiso, ¿no? Bueno, pues ya me voy a Chile un mes, participamos dos periodistas, uno de Guerrero, Tlaxcala, una psicóloga de Morelos y un ingeniero industrial de Puebla. Llegando a Chile nos vamos a través de los rotarios y a cada profesionista nos asignan a nuestras áreas. Y también un reconocimiento a Max. Fíjate que cuando yo me iba, recuerdo que le digo, oiga, y pues ya me voy al intercambio, ¿a quién le mando la información? Y me dice, no, aprovéchalo, agárralo como vacaciones, me dice. Y yo, ¿será? No. Bueno, estando en Chile, yo mandaba información. Sí, la publicaron, después hice algunos reportajes. Bueno, en Chile nos llevan a los periodistas a cada quien visitamos medios de comunicación, radios digitales, televisiones digitales. Allá el periódico como aquí la OEM, allá se llama Mercurio. Visitamos las rotativas de Mercurio en los estados que íbamos. En Santiago fuimos a visitar la rotativa más grande. Y de allá yo empiezo a ver como que esto lo podemos llevar a Tlaxcala, ¿no? Y fueron tantas televisiones digitales y tantas radios digitales que visitamos que yo fui anotando. Fíjate que todavía tengo un proyecto pendiente que lo visualicé allá y no se ha aterrizado aquí en Tlaxcala. Y en una libretita chiquita que tenía, ahí anoté como que lo que se podía hacer. Y cuando regreso de Chile, un mes allá, recuerdo que, bueno, pues mi mamita, a quien amo mucho, y a mi papá y a ustedes, todos mis hermanos, a Edgar, mi esposo, a mis hijas, pues mi mamá siendo ama de casa, comerciante, pues como muy orgullosa de que su hija se había ido a Chile, y cuando me van a traer al aeropuerto me organiza una comida de bienvenida. Me acuerdo que estábamos todos en la mesa, allá con mamá, con papá, y les dije, oiga, ¿qué creen? Traigo el proyecto para poner una televisión, una radio digital. Y tú me quedaste viendo y me dijiste, ay, carnal, estás pero bien loca. O sea, no lo creías viable. Yo no lo creía. En ese momento, y con la camisa bien puesta, yo del Sol de Tlaxcala, y yo decía, pues, si estamos en el medio más importante, ¿qué vas a buscar, no? Pero bueno, después yo me acuerdo que el tiempo te dio la razón. El tiempo dio la razón y yo me acuerdo que tú dijiste, ay, carnala, pero estás pero bien,
bien mal de la cabeza, ¿no? Y el que hizo guiños de es viable fue Miguel, el hermano más chico, porque él ya estaba como que un poco inmerso en las redes En las redes sociales. sociales. Él veía, estaba más metido que nosotros en las redes sociales y él dijo, puede ser, tu locura puede ser. Bueno, pues después de un tiempo, creamos 385, bueno, regreso, le platico a Edgar la idea, te la platico a ti y se la platico al jefe de información, al jefe de redacción, que era mi jefe inmediato, y le dije, oye, ¿qué crees? Pues regresando de Chile traigo este proyecto y me voy a ir del Sol de Tlaxcala, me voy. Llegando el momento, llegué con Max y le dije, le agradezco mucho la oportunidad, de verdad estoy muy agradecida con el Sol de Tlaxcala, pero voy a emprender un proyecto personal. Me acuerdo que Max me dijo, fíjate, Constanza, eres buen elemento, pero en la empresa no hay ve de vuelta. Y de pronto yo así me frené y dije, híjole, y si no la hago, dudaste. y sí, también no fue una decisión, digamos, tan fácil, ¿no? Pues allá tenías prestaciones, tenías como una estabilidad laboral, y mejor eres buen elemento, pero no hay ve de vuelta. Y yo, pues el que no arriesga no gana. Una frase que tenía mi mamá muy acuñada era, si el que no arriesga no gana. Pues emprendimos 385, el primer año fue periódico digital, el primer año, pues Edgar y yo lo fundamos con la idea que yo traía de Chile, se suma con nosotros Mairé, empezamos, y recuerdo que el primer día, Toño, la primera edición fue un 7 de enero, pues ya teníamos el hosting, ya teníamos todo, y ahora no teníamos información. Teníamos las 4 notas que había hecho Maire. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué? Pues ya, así fue como comenzamos. Ya empezamos a reportear todos, Edgar, Maire, yo. Solamente éramos los 3 que estábamos acá. Y Carlos, que desde el inicio, Carlos Camacho, que está allá en Cancún. Le mandamos saludos. Pues el que se hacía cargo del tema de alimentar la página. Y así es como comienza. Pero la idea desde el principio, por eso el logo de 385, que no se cierra el logo, tiene una flechita ahí, porque siempre fue dar el más, dar el extra, siempre ir más allá, que era el periódico digital, la radio digital y la televisión digital. Un año después, en 2008, surge la radio digital. Recordarás que era una cabinita chiquita, pequeñita, porque era para lo que alcanzaba también, allá en el tercer piso, y empezamos con los programas de la radio digital. Tuvimos una gran variedad de programas, pero cuando el Face empieza a reclamar los derechos de autor y esto, frenamos el tema de la radio digital. En el tercer año iniciamos la televisión digital. 385 fue el pionero, dada esta experiencia de Chile, 385 fue el pionero de las transmisiones en vivo en Tlaxcala, el pionero del periodismo de televisión digital, porque había otros periódicos digitales, pero como tales, periódicos digitales, pero no radios, sino televisiones digitales. Entonces fuimos pioneros con esta experiencia que me da en 2010, que después fíjate que me enteré hace unos semanas, que era otra compañera a la que le dieron la oportunidad y la compañera la rechazó. Y entonces Max dijo, bueno, pues que se vaya. Me lo dijo Max, pues que pues yo con hijas, con un compromiso de matrimonio, no pensó en primera instancia en mí. Pero al ver que la compañera no quiso ir, dijo, bueno, Constanza es atrevida, es aventada. Y yo digo, cuando las cosas son para ti, por eso te digo que creo en el destino y si no en la suerte, pero sí en el destino. En el destino, ¿no? En el La destino, sí. suerte es para quien no trabaja, ¿no? Sí, en el destino. Sí. Y pues me da la oportunidad creamos 385 y primer año periódico digital, segundo año ya periódico y radio, tercer año periódico, radio y televisión, que la radio la tuvimos que desistir por el tema de los derechos de autor. Pero pues estamos con los podcasts, estamos con toda la información. Las transmisiones en vivo. Las transmisiones en vivo, que también fueron lo que las transmisiones en vivo fuimos los pioneros y fue lo que nos
nos potencializó mucho. Pero en la pandemia crecimos mucho, Toño, porque se dieron alternativas de información cuando la gente estaba en Cuando casa. muchos se apanicaron y no supieron qué hacer o que solo, o incluso se tuvieron como que apartar porque nada más publican información oficial de municipios que todo esto se paró y creo que fuimos una buena alternativa de Fuimos información. una buena alternativa porque creamos programas también que se llamaban el Quédate en casa, que era el eslogan del gobierno, el Quédate en casa, el Quédate en casa, Más que del gobierno de la pandemia, de ¿no? la Porque pandemia, sí, fue a nivel internacional internacional, sí, el no salir, el ¿no? no salir, y que creamos programas de psicología, también muchas gracias a nuestra psicóloga Mayra, este, porque con ella emprendimos el programa de psicología para ir orientando a la gente que estaba en casa, luego los Fueron temas bien tanatólogos, complicados, momentos muy complicados. momentos muy complicados, y como iba avanzando la pandemia, se iban dando programas alternativos para la gente que estaba en casa. Tanatólogos, la gente que empezó a perder a los familiares, psicólogos, tanatólogos, también de entretener un poco a la gente, porque pues estar en casa a las 24 horas fue muy complicado. Y ahí fue cuando empezamos a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y pues estamos actualmente 385 trae fuerte el tema de la denuncia ciudadana, que la gente cree en 385 para que les ayudemos a resolver ciertos conflictos, ciertas situaciones. Y 385 grados le corresponde a esa gente, a Sí, esa confianza, sí, ¿no? por y ahí es cuando damos también el enfoque del periodismo de tipo social, sin dejarla en lo informativo. Pues ya llevamos un buen rato, Oh, Constanza, casi hora y y yo media. tengo que irme a Pisaco. Y pues no sé si algo que se me esté Ay, pasando no sé. en este anecdotario, ya has platicado, creo que quienes lo ven y quienes lo vayan a ver, pues van a conocer esa parte de ti. Hay muchos que te conocen como una mujer trabajadora, emprendedora, pero esa parte sensible del estar en un conflicto, del vivir, esa parte no la conocía, ¿no? No, no, pero hemos estado ahí también cuando fuimos a Tlaltelulco. Es que hubo una etapa donde los intentos de linchamiento fueron así, uno tras otro, o sea, en una semana creo que se Yo llenó. recuerdo eso de cuando estábamos cubriendo en Tlatelolco, cuando veo delfines con unos refrescos, ¿no? Fíjate que alguien en alguna capacitación nos dijo que cuando el gas lacrimógeno, pues sientes, tú lo has vivido, Toño, también en carne propia, sientes que te pica, se te va el oxígeno, todo es muy, muy fuerte la sensación del gas lacrimógeno. Alguien dijo que con la Coca-Cola Ujú. inhibías esas sensaciones. Recuerdo que estábamos en la cobertura habían bloqueado la El vía corte. corta, estaba bloqueada, y al final rescatan a una persona que le habían acusado de querer robar a un niño en Tlatelulco. Esa señora prácticamente literal le ganó el baño por En por el la momento impresión de de los que golpes. de los golpes, de cómo la gente quería, pues, arrebatarle la vida. Y para poderla rescatar, pues, sueltan los gases lacrimógenos y, pues, tú estabas ahí en medio de los gases lacrimógenos, estaban más compañeros y yo corrí, vi por ahí era un restaurancito, Toño, un restaurante de mariscos, un restaurante de mariscos, y tenía sus mesas afuera donde tenía Coca-Colas. Pues yo las fui a traer, préstame la Coca, ahorita regreso a pagarles, me abrieron las Coca-Colas y se las llevé a ustedes para que se pudieran, Sí, rociar. rociarse para inhibir. Yo no sé si fue cierto, dicen que creo que no es cierto que te inhibe el efecto. Pues la verdad es que, quién sabe, yo creo que sí ayuda algo, pero sí, sabes, recuerdo que ibas con tus refrescos Sí, secos. corriendo, ¿no? Corriendo, échense Coca-Cola, porque por Me lo que acordé de cuando de niña, no quiero refrescos, no, es que me mandaron allá. esa es otra historia. Esa es otra historia. Así es, pues Constanza, pues así la es. verdad es que es un gusto, nos podríamos quedar mucho, mucho tiempo, pero pues la verdad es que es parte del anecdotario que les decía y pues la verdad es que es un orgullo, la verdad, ser tu hermano, el trabajar contigo, has dado empleos a varias personas después de todo este emprendimiento que has dado y pues yo solo te deseo que sigas por ese sendero. Ya no vas a estar conmigo, pero vamos, siempre, ¿no? Como Trabajando, pero familia, ¿no? siempre la Siempre como hermandad y familia todo eso, echándonos eso no cambia en nada. exactamente, ¿no? Y sí, pues así es esta parte del periodismo en Tlaxcala, y seguimos incluso en las coberturas. Antier
que la gobernadora no quería hablar, no quiso más bien hablar de un tema, pues es que fíjate que yo he dicho, Toño, que cuando haces un acuerdo, finalmente somos empresa, hay muchas empresas periodísticas, haces un acuerdo con los entes públicos, es precisamente para que ellos difundan, promuevan sus actividades, pero eso no quiere decir que te van a comprar tu línea editorial del medio de comunicación. Antier, que se da el domingo, que el secretario de Turismo, por equivocar, a mí me ha pasado que en mis estados de WhatsApp he compartido información que es para alguna persona de mi contacto en especial, y pues que finalmente allá te dicen, en prensa te dicen, no va a haber atención a medios. No va a haber atención a medios. Dices tú, espérate, yo no vine a decir que me dijeras, yo no vine a que me dijeras si puedo o no puedo hacer mi trabajo. Yo vine a hacer mi trabajo. Y está una información importante en la que pues era necesario que la gobernadora diera una declaración respecto a que funcionarios de su gobierno pues están participando en procesos internos políticos Porque rumbo a la además sucesión los gubernamental. lineamientos de su partido, de Morena, y la propia presidenta de la República ha informado que quienes tengan aspiraciones o quieran apoyar a alguien, pues que renunciaran a sus cargos, ¿no? Yo creo Constanza, que se ha desviado mucho Ayer el cómo de cómo se comunicar, ¿no? trata ese acuerdo que es legal, y yo creo que hasta les sirve a ellos y nos sirve a nosotros el que se haga Es que como debe somos, ser, ¿no? digamos, de alguna manera aliados informativos para que difundan sus actividades, para que promuevan sus actividades, pero no somos sus empleados. Ayer, estos gestos que hace el coordinador de comunicación social, el vocero, ah, raros ahí. Alguien me preguntaba, ¿vas a subir el posicionamiento de la UPED donde rechaza ese tipo de comportamientos? Y le dije, sí, sí lo voy a subir porque también se debe dignificar la actividad periodística. Hoy estuvimos en una capacitación los integrantes del Consejo de Medios con un abogado por el tema esto de lo que dijo la semana pasada la presidenta de la República de los derechos de audiencia, para ver los pros y los contra. Y fíjate que el resultado final de esta capacitación, porque mañana viene un especialista del gobierno federal a explicar a los periodistas en cuál es la esencia de estos derechos de audiencia, que se ha hablado que el gobierno federal quiere como coartar la libertad de prensa a través de estos lineamientos. El resultado final es que debe haber profesionalización. Cuando tú eres profesional, no utilizas calificativos, corroboras la información, que a veces la misma adrenalina, el mismo, pues sí, adrenalina que tienes para dar a conocer la información, de pronto, tú, por ejemplo, me has jalado las orejas sabiendo, y una de los lineamientos de 385 es corroborar la información, pero en esta adrenalina, en esta pasión que tienes, de pronto te gana como, ay, se me va a ir la nota, ¿no? La inmediatez que ha generado Las redes sociales. la digitalización ha llevado a eso, ¿no? A no corroborar información, a subir información falsa, que no ha sido el caso de 385 porque bueno, tú estás atrás de mí. No, espérate, vamos a corroborar, espérate. Lo que siempre nos habían dicho, no, más vale que se vaya una nota a publicar un rumor, ¿no? Un rumor, exactamente. Fíjate que hoy platicaba con la directora de la Universidad de Rosario Castellanos y me decía, fíjate que cuando vemos información publicada en algunos medios de comunicación, entre ellos 385, sabemos que es información real, sabemos que no pones en duda que hay un trabajo que hay un profesional. trabajo, que se corroboró la información, que sabes que es real porque no vas a poner en riesgo la credibilidad que tienes. Y me daba el nombre de otros medios, me decía, por ejemplo, si lo ves, lo dudas, pero cuando lo ves en 385 y uno me dijo otros dos medios más, sabes que es real. Y creo que eso es también una de las funciones importantes del periodismo. ¿Cómo se puede decir? Nuestra alma mater, el Sol de Tlaxcala, yo cuando veo una información de ellos, tengo un alto porcentaje de que es certera. Certero, totalmente Alguna certero. ocasión les pasó, por ejemplo, en esta inmediatez de la que hablamos, que publican de un presunto linchamiento en Citlaltepec y con 2 personas linchadas. Entonces, cuando empezamos nosotros a corroborar la información,
recuerdo que pues ya que hasta la quería, bueno, alguien ya la quería subir y yo, no, 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 hasta que hasta que se, se corrobore, y ya sí. vimos que era Citlaltépec de otro estado de la República, el Sol de Tlaxcala la tuvo que bajar y les llamaron la atención. Porque Como en era de su otro momento, estado. en alguna ocasión, aprendimos allá, nos enseñaron Aprendimos a hacer a periodismo ser y me dijo Max responsables. apenas, fíjate, me dijo, fueron buenos alumnos, aprendieron a hacer periodismo. A veces los periodismos somos incómodos y hasta impertinentes, Toño, porque a veces en momentos dolorosos, em, pues de pronto son momentos inoportunos. Yo recuerdo cuando dimos cobertura, cuando el asesinato de la mamá de la ahora gobernadora, son políticos. Joaquín Cisneros estaba como más en el escaño político, Mm. bueno, en el argot político, y, y terminando la misa de cuerpo presente, nos acercamos pues, a Entrevista. entrevistarlo en un momento doloroso, en un momento que está por complicado. Y acaba de suceder, fíjate, Toño, la semana pasada con el homenaje luctuoso a don Alfonso Sánchez Anaya, pues estuvimos ahí dando cobertura, pero siempre tenemos que diferenciar hasta dónde no te, Es la parte pública y cuando es que debemos respetar esa parte de dolor, ¿no? la parte pública y la parte privada, ¿no? Porque yo veía algunos comentarios en algunos medios de que pues, el actual aspirante a coordinador de la Cuarta Transformación había aprovechado el momento para tomarse fotografías. Yo no lo vi así. Yo tampoco lo vi así. Yo vi y vimos como un comentario de una señora que se ve que era muy cercana a ellos, dice, es que si no me tomo la foto ahorita, Sí, les pidió una foto. después ya no, No les sé cuándo dijo, los vuelvo a ver, dijo. oiga, ¿me puedo tomar una foto con ustedes? Porque después no sé cuándo los vuelva a ver. Entonces, de alguna manera, pues son políticos, son figuras públicas y accedieron a esas fotografías, como lo hizo también Mari Carmen Ramírez. Fíjate que yo al final me acerco, le doy el pésame y a la hora que le doy el pésame, le digo, ¿y cómo lo va a recordar? Pero en una situación individual. Y ella me dice, fue cuando da las palabras que dice, una hora antes de morir, me dijo que se iba agradecido por haber gobernado, Servido a su pueblo. por haber servido a su pueblo. Y entonces me la quedo mirando y le digo, ¿la puedo grabar? O sea, guardando ese respeto, Esa Toño, dicen, ese respeto, ¿la puedo grabar? Y me dice, claro. Claro, y entonces ya sacó el teléfono y ya le grabó el, pues el mensaje que ella finalmente quiso dar para despedir pues a un gran gobernador. Para mí sí fue un gran gobernador, Sánchez Anaya de Tlaxcala, yo te comentaba el otro día, yo creo que a mí se me hace un buen gobernador de los mejores gobernadores que ha tenido Tlaxcala, sí. de los últimos años. Y a veces como periodista de pronto pues eres incómodo, ¿no? Pero hay que saber Pero también diferenciar en pasa qué algo, momento. Constanza, no sé si estés de acuerdo, en esta inmediatez que se ha generado con las redes sociales y la manera muy pronta de informar, pues se generan lo que ahora le llaman el periodismo militante, ¿no? Ves que atacan a un político y, por ejemplo, el hecho de decir una opinión como la que acabamos de decir, no nos bajan, seguro les dieron su lana o No porque eh, creo que eso se desvirtúa, ¿no? lo mismo Pero yo creo entrevista, que corresponde a nosotros los periodistas diferenciarnos de esas páginas, de esas sí, personas del que no está periodismo mal. El profesional. periodismo es tan noble que le da de comer, le da el sustento a muchas familias. Nada más hay que honrarlo con mucha responsabilidad. Con mucha responsabilidad, Toño, y aquí pues como entrevistamos a Ana Lilia Rivera, como entrevistamos a Alfonso Sánchez García. García, como hoy estuvo aquí Carlos Augusto, como hemos entrevistado a Ray Vázquez Conchas, como entrevistamos a los panistas, como entrevistamos a Anabela Ábalos del PRI, como entrevistamos a los del Verde Ecologista, creo que eso es parte del periodismo. Y es una Periodismo obligación, ¿no? es una obligación Y abrir todos dicen que ganan y todos van a la cabeza. y no sesgarnos por un perfil, ¿No? porque finalmente a lo mejor antes se daba que se sesgaban por un personaje político. Creo que la gente en el derecho a estar informados, un derecho establecido en la Constitución, es eso, que los medios de comunicación nos abramos a la pluralidad. Así es. Así es, Toño. Constanza, pues terminamos esta entrevista, ¿te parece? Sí, sí, muchas gracias, gracias, porque pues esto es parte del anecdotario, Toño, lo que hemos dicho,
que de estas entrevistas que estamos haciendo, que tú te tocaba entrevistarme a mí, pues se va a escribir un libro de la historia del periodismo narrado desde la experiencia de quienes tenemos la gran oportunidad de escribir la historia en Tlaxcala. Así es, y seguro estoy, Constanza, que muchas de las anécdotas que hemos dicho todos, estaba viendo la entrevista de Fabián Robles, de Javier Conde, de Edgar, hay muchas historias, muchas anécdotas que al momento de plasmarlas, en ese momento no fue lo más importante el sentir del Sí, periodista, ¿no? claro que no. Porque nuestra labor es informar, pero siempre hay una anécdota que contar. Así es. Constanza, pues muchas gracias, es un honor. Les agradecemos a todas las personas que ven 385 grados. Le pedimos que compartan y pues hay que nos dejen un comentario. Un comentario ahí en el anecdotario, donde los periodistas dejan huella. Así es, donde los periodistas dejan huella. Le mandamos un saludo a Darío Amaro, que estuvo viendo la Uy, entrevista. mi amigo hermoso, mi También compadre. a nuestro amigo Maximino Hernández Pulido, ya es mi Mm. amigo otra vez, ya no es funcionario, es mi amigo cuando no es funcionario, cuando es Ay, funcionario ya no, no. abrazos, sí. No, siendo funcionario también ha sido No, yo flexible, lo ¿eh? digo no por ser grosero, Ujú. porque yo trato de no dar molestias Cuando cuando son funcionarios y solo que se requiera alguna información, si se puede. Por Ujú. ejemplo, cuando Edgar fue funcionario del gobierno con don Héctor Ortiz, yo veía muchos compañeros que lo iban a ver, ¿no? Y que les dieran el espacio para estacionamiento. Yo no, y teniendo la cercanía, yo con Edgar me llevo muy bien, peleo mucho, pero me llevo muy bien con él. Pero no, yo trato de evitar eso. Y Sí. bueno, Maximino es un amigo que me mandó una foto y me dice que hace 10 kilos menos. No, son 24, amigo. Fíjate que recién comenzábamos, Maximino, aquí comenzamos en 385, nos mandaba como capturas de pantalla de los estilos de la línea editorial de algunos medios de comunicación. Sí, Y sí se veía así como pues me mandó esta imagen de cuando hacíamos lo de, en la pandemia. de la En pandemia la pandemia, y me fíjate. dice que 10 kilos Más, ahí tenías más, 10 kilos más, pero no, eran 24 24 o kilos. más. Y ahí yo tenía menos kilos. Ahí te Ah, ves muy delgada. O a lo mejor me estás diciendo de ti. yo creo, sí. Sí, la verdad que muy agradecido con la gente, muy agradecido quienes han apoyado esto, a Max Hernández por la información que nos da, pero a Max Hernández, director de Historia de Tlaxcala, a don Vicente Morales, que en paz descanse, al contador Serafín, que también abrió brecha en el Sol de Es un líder, Tlaxcala, señor. un líder, a Jorge Luis Cuevas, que si no hubiera sido por su no sé, por su apoyo, pero no sé, me viene a la mente otra palabra, pues no, a lo mejor no sé qué hubiera sido No, yo creo que, como dices tú, es el destino, ¿no? es el destino Que que ya le estaba. tocó. Y de licenciado Jorge Luis Cuevas, yo tengo varias Sí. anécdotas. Alguna ocasión que también tenía un chofer, don Dagoberto, y nos traía pues de una noche de farra. Y cuando lleva al licenciado a su departamento, se espera que le abran y una persona que iba con nosotros De alto de nivel. alto nivel le dice, no, yo no puedo estar esperando, pues si no quieres, bájate, mi jefe es él, que nos Ándale, deja sí, ahí. sí. Ese Mi día jefe. Edgar y yo veníamos caminando toda la avenida de Independencia por culpa de otros. Ok, Bueno, Constanza, ahora sí terminamos esta así entrevista, es. les agradecemos mucho y bueno, sígase informando a través de 385 grados porque todavía da para muchos años más. Muchos años más. Sí. Nos estamos también actualizando cumbres mundiales de comunicación, diplomados, para pues, seguir a la vanguardia. Aquí estamos. Esa es ética en el periodismo. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias.